Hola a todos, hoy estamos de nuevo en un nuevo programa de La Purga. Estamos en el sexto programa, siempre motivados, como digo, con todas las comentarios y críticas positivas que nos van dando y que nos vienen dando. Eso nos motiva bastante. Hoy estamos con una invitada especial, ya lo voy a presentar, pero primero pues estamos con Andrés. Hola amigo Will, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, espero también que estés bien, contento porque tenemos una invitada, contento porque el proyecto sigue, porque seguimos hablando de temas que nos han sugerido, cosas de la cotidianidad que es importante ir abordando desde ciertos puntos de vista. Así que vamos a desarrollar el tema y con nuestra invitada especial. Genial, Andrés. Bueno, hoy estoy con una querida amiga, bueno, más que querida, una gran amiga, se llama Lucía Aguirre. Nos conocemos ya de más de 10 años. Ella es psicóloga, igual que yo. Trabaja en una multinacional ya muchos años, ya nos va a decir cuánto tiempo. Tiene su maestría también, así que está muy preparada ya. Y bueno, gracias Lucía por estar aquí. Bienvenida hoy a La Purga y este espacio es tuyo. Hola Will, gracias. Qué bueno que tuvimos este espacio. Creo que era una charla que habíamos planeado o pensado en muchos momentos, pero qué bueno que se concretó ahora y con este tema tan interesante. Así que gracias por invitarme. Muy bien, bienvenida Lu a este espacio de La Purga. Hoy queremos hablar de algo interesante, ¿no? El tema de la madurez. A veces pensamos o decimos en el adagio popular que tiene que venir con las canas, con la edad y que de ahí se va ganando madurez. Hoy queremos contar una historia de Lucía que nos va a compartir aquí con todos de cómo es ir madurando y cómo es ir creciendo, ¿no? Te voy a dar el paso primero, Andrés, para que nos des esta introducción a la madurez y después vamos con Lu. Sí amigo, bueno, yo estaba revisando y vi una frase muy bonita que quiero compartirles, que es que la madurez no llega solo con las arrugas, sino que nace cuando decidimos dejar de ser espectadores de nuestra propia vida. Y así pues uno empieza a tomar las riendas de la vida, uno empieza a hacerse cargo de uno mismo y ahí es cuando uno empieza a madurar y empieza a saber que no todo depende de los otros, que sí es importante tener quien te apoye, quien te acompañe, pero madurar también es saber que en algún momento puedes estar solo y necesitas también hacerlo por ti. Entonces, con esta introducción, le vamos a dar paso a Lucía y también que nos cuente qué es lo que piensa, cómo le ve el tema, cómo le ha ido. Bueno, yo creo que madurar es aprender mediante la experiencia y aprender de uno mismo y conocerse a uno mismo y siempre estar abierto a entender el mundo desde la posición que uno tiene, pero también siendo muy empático y con el ambiente que le rodea, ¿no? Creo que lo que más me ha funcionado es que he intentado desde mis estudios, por decirlo, no seguir como el camino tradicional o que la sociedad te va a veces imponiendo, sino ir haciendo el camino como yo lo iba sintiendo que debía ser, sentir y dejarme llevar a veces por impulsos, que a veces no estaba de acuerdo mi familia, me cambié de carrera, por ejemplo, empecé a estudiar comunicación, porque tengo una familia que se dedica a la comunicación, entonces prácticamente el camino estaba como por ahí y era lo que mi Marcado. familia veía, ajá, era como el deber ser, ¿no? Que iba a seguir con el tema familiar de la comunicación. Estudié un año de esa carrera y ya dentro de la parte formal me di cuenta que no era la vida que quería. O sea, no, sabía que quería una vida familiar, quería una vida con horarios no tan difíciles como la comunicación, aunque, bueno, ya en la vida real en todos los trabajos no hay horarios de 8 horas, pero específicamente en comunicación son jornadas muy diferentes, de horarios donde tú sabes, probablemente en filmación empiezas a las 6 de la mañana y terminas a las 2 de la mañana. Ya. Entonces ya cuando empecé a verme dentro ya de ese camino, dije, no es lo que quiero para mí y siempre tuve como este llamado a la psicología. Yo había hecho más en la escuela y en el colegio mucha preparación de psicología, incluso mi tesis de grado del colegio fue como de inteligencia emocional y decido romper eso, decido decir que iba a estudiar psicología. Ahí fue como un primer quiebre para mí porque
fue ok, es tu decisión, pero si es tu decisión, tú te la tienes que parar. Digamos, yo venía con una situación muy cómoda donde tenía la universidad pagada de día, todo el apoyo, salía prácticamente con trabajo probablemente, y dije, no es el camino que siento hoy, no sé por qué, pero en ese momento solo era, como te digo, un tema instintivo de mi corazón que me dijo, no quiero seguir por aquí. Y rompiendo un poco todo el esquema que ya estaba planificado para mi vida, me fui a la psicología. Esto implicó, obviamente, pasar a estudiar en la noche, sacar créditos para poder pagar la universidad, empezar a trabajar de lo que me saliera en la mañana para empezar como ya a costear mi decisión. O sea, hubo un respeto, no hubo un tema de no lo vas a hacer y te gradúas, sino fue ok, es tu decisión, pero si es tu decisión, tú lo resuelves. Exacto. Entonces creo que ahí... O sea, ¿cómo te sentiste ahí cuando hiciste ese cambio? Porque, bueno, al final generaste un cambio de paradigma, ¿no? O sea, ya había una línea de la típica de que son comunicadores, entonces Lucía tiene que ser lo mismo, porque ya está el camino ahí armado y generado, y tú escogiste algo totalmente distinto, ¿no? O sea, diferente. O sea, en ese momento creo que sí hubo un quiebre de la expectativa, pero más que mía, de, como te digo, de la familia. Y sí les costó un tiempo, creo que les costó un tiempo entender y tal vez pensar y dejar algo así como que ella se equivoque y se haga responsable y algún momento vuelva y diga, no, lo siento, voy a retomar lo que habían trazado para mí. Sin embargo, con el tiempo también fui coherente con la decisión que había tomado, y si ya me metí a estudiar psicología, me hice responsable de esa decisión. Entonces, sí, yo creo, y es lo que mantengo hasta ahora, no sé si la decisión que esté tomando sea la correcta, pero si la tomé, tengo que ser coherente con la decisión que ya me pacté a mí misma. Entonces, me dediqué a la psicología, o por lo menos a estudiar. Creo que ahí empecé a trabajar multitask, o sea, vendí casas, administré bodegas, vendí maquillajes, o sea, todo el camino para... Que vendías también. También estuve... Bueno, pero esa es una etapa corta y que tenía que buscar todo, ¿no? Saber por dónde generar algún tipo de negocio o de salida, porque tenía ya que pagar la U, o sea, no era opción, era como... Exacto. Ver todas las posibilidades que habían y qué me iba funcionando y qué no, prueba y error, unos buenos, unos malos, pero al final todo me daba como experiencia para llegar a esa meta que fue, ok, quiero estudiar psicología, lo voy a hacer. Y tuve la suerte también de que logré adaptar ya mi rutina y mi vida a estudiar y trabajar, que eso es algo que no pasa mucho y que agradezco un montón, porque digamos que abiertamente tengo 36 años, pero trabajé con mi familia desde los 16 y ya en estos trabajos propios desde los 18 años. Entonces, cuando tú dices esos puestos que nadie puede aplicar porque te piden graduado y con 10 años de experiencia, era como, bueno, yo sí, y no porque... Claro, no fue el plan, no es lo que se espera, siempre es como que, ok, concéntrate en estudiar, ahora lo que tienes que hacer es estudiar y luego te preocupas de trabajar, pero al final, y como todo te digo, mi familia fue viendo que fue coherente el esfuerzo que iba haciendo para en verdad estudiar lo que sentía que era mi carrera y lo que me encanta hacer y lo que en verdad me apasiona, porque me dedico a la psicología organizacional ahora. Entonces, digamos que me fueron apoyando, nunca retrocedí, es decir, me volví ya independiente económicamente muy joven, aprendí a trabajar, aprendí a valorar trabajos buenos, trabajos malos, trabajos donde te tratan súper bien o trabajos donde a veces realmente es como, sí, o tienes condiciones que no son las más adecuadas, pero eres joven y necesitas, entonces hay que darle y no cerrarte. A que al final algo estás aprendiendo y algo tienes que sacar y algo te tienes que llevar. Entonces yo agradezco y que fue así de rápido, que fue así como un quiebre, no dudé y fui firme y coherente hasta el final del camino. Entonces trabajé, tuve la suerte ya de entrar durante esta carrera, digamos, ya a la empresa que trabajo ahora, que sí, ya voy para este año, creo que 14 años. 14 años. Ha pasado bastante tiempo. Sí.
No, todavía me falta y ojalá pueda trabajar muchos años más porque en verdad es algo que me Pero, encanta hacer. y luego una pregunta ahí, perdón que te corté. Y en No, toda dale. esa transición que estuviste, que hiciste, el ser coherente, hubieron momentos de flaqueza, hubieron miedos, dijiste, no, o sea, ¿para qué seguir en esto? O sea, o nunca dudaste, o siempre fue como que ya tuviste el camino ahí. Hubieron personas que te apoyaron, que dijeron, no, te equivocaste, o mira por qué haces esto, o siempre fue el apoyo, o sea, un O poco sea, eso. creo que el miedo siempre hay y como psicólogos sabemos que es parte de nuestras emociones que nos permiten sobrevivir, pero al miedo o lo enfrentas y lo tomas como una fortaleza o dejas que el miedo te estanque. Entonces, igual siempre lo he pensado, si tienes miedo, hazlo así sea con miedo, ¿no? Mm. Porque para mí se convirtió y más bien en una fuerza, en un empuje, como no sé bien qué va a salir de todo esto, pero tengo que ir hacia adelante. Como quiera que sea, siempre fue ver el siguiente paso. Ok, me falta un semestre, me faltan dos, ¿cómo sigo buscando otro trabajo que tal vez me permita tener un mejor horario para no complicar tanto mis estudios? Porque siempre tener jornadas tan largas, por más de que uno era súper joven y tal, es cansado, es demandante, necesitas mucha organización. Y en Ujú. paralelo yo tenía una vida normal, o sea, tenía amigos, ya en este proceso conocía a mi esposo actual, entonces tenía pareja, tenía un ritmo de vida social. No es que logré solo encerrarme en el estudio, solo en el trabajo, Solo sino que a hacías la una par cosa. lograr vivir y disfrutar de todo el camino. Entonces, miedo siempre hay, Ujú. y lo que he pensado siempre, y justo me pasó en este momento que estoy en otra transición interna dentro de la empresa que estoy aceptando un reto que es muy, muy grande para mí, ¿Ya? era intentar anticiparme. O sea, si es que quiero un siguiente trabajo, ¿qué necesitaría para el siguiente trabajo? Así sea un curso de Excel, pero ok, me voy a preparar en algo más Hay para que cuando moverse. necesite aplicar, exacto. O sea, no decir, bueno, cuando me llamen y me digan que tengo que tener tal cosa, voy a empezar a aprender. No, era Mm. como, ¿qué herramientas puedo ir aprendiendo hoy para el siguiente trabajo o la siguiente posición? Entonces, ahí tal vez mi personalidad un poco ansiosa Sí, sí, y yo la conozco. sí, y lo planificadora más Mm. bien, no dejar que eso me detenga o se vuelva solamente un problema, sino decir, ok, tengo esto en mi cabeza que funciona a 2000 kilómetros por hora, más bien, ¿cómo hago de esto un plan? Mm. Y así ha funcionado. Igual, entonces el camino no fue, como te digo, eh, como Fácil. normalmente lo ves, o sea, entras de pasante a una Lo vas empresa y demás, ¿no? labrando. Yo entré como por la puerta más pequeña o más Mm. difícil y de ahí me fui inventando un cargo que no había, que era ya dentro de la organización. Me compraron el proyecto de poderme mover a la organización. A veces no, el atarse o el decir, esperar a que mi manager se vaya para yo buscar un ascenso, tal vez nunca pasa. Y en Mm. organizaciones a veces tan estrictas, esos movimientos no son Accesible. algo tan, Ujú. sí, o sea, puede pasar, pero imagínate el tiempo que me tomaría. Yo digo, mi jefe, pero yo me he ido haciendo un camino, incluso como te digo, fuera De lo de convencional. sí, trazando, viendo, y ahí decía mucho de la suerte, ¿no? Como la suerte existe o es estar preparado y crearte esas oportunidades. Entonces, tener la madurez de ver en qué condición estás, en qué Es clave. escenario eh, ves hoy, pero también proyectándote mucho a lo que puede venir. Y tú ya contar con las herramientas previamente para cuando esa oportunidad empiece a ser una luz, ser el primero en decir y tomarla y proponer y llevar tu camino diferente. Entonces, por eso te hablaba como de estas rupturas que siento que ha habido Que has tenido. en toda mi Oye, vida. O sea, no ha oye, sido Lu, como lo normal, no, sí. normal. Sí. A ver, entonces, digamos que en esta figura de recapitulación y de toda esta, podemos decir que rompiste paradigmas y que creo que eso es necesario para madurar. Podemos decir que hay miedos y siempre va a haber miedos,
podemos decir que es necesario siempre estar preparados para cualquier escenario, no solo para la figura de voy a tener que crecer, voy a tener que estar listo por si mañana me llaman, sino siempre tienes que estar Ujú. preparado. Y si dirías tú en una sola palabra, para darle el paso a Andrés, todo este proceso que tú has llevado, eh, ¿has requerido de alguna figura de carácter, actitud? ¿O tú qué crees que ha sido esencial o fundamental para que tú logres sostener todo esto que has manejado? Porque has sido una figura de crecimiento, yo he sido testigo de una partecita de eso, de tu crecimiento. Pero veía cuando trabajabas, cuando estabas metido en todo, y es como que igual es súper admirable y respetable que con la juventud con la que nos conocimos, aunque seguimos siendo jóvenes, tú hiciste todo este proceso, ¿no? Trabajabas, hacías, tenías tu independencia, tenías tu auto, te buscabas y bueno, y siempre estabas motivada. Y me acuerdo que hacíamos locuras y teníamos una vida social y la disfrutábamos, pero también estaba el prepararse, el seguir adelante, el tener un enfoque, una idea. ¿Cuál sería esa palabra que a ti te motivó a mantener esa figura de haber madurado pronto, porque lo hiciste? No es casual ni normal que, pues, como tú dices, tenías un camino que podía haber sido fácil, pero creo que te fuiste por el más difícil. En una sola palabra, que sí hablo mucho de resiliencia. Y creo Ujú. que eso sí es algo muy del carácter y de la personalidad, de las herramientas con las que uno va aprendiendo y absorbiendo. Entonces, como en lo muy individual, si te hablo así de egoístamente de mí, creo que lo resumiría en resiliencia para poder enfrentar los diferentes escenarios y ver siempre el camino más positivo utilizando las herramientas que vas tomando. Pero no quiero dejar de lado que hay otro gran motor para mí, que es la familia. Y a pesar de los cambios que tuve, siempre tuve una familia de la que vine y de la que hoy formé un hombro en el que a veces dejarme flaquear, o sea, en el cual puedo mostrarme más vulnerable, en el cual puedo decir, estoy dudando de mí, estoy sin saber cuál es el siguiente paso, cómo viene la vida para mi familia. Y más ahora, por ejemplo, que tengo hijos, es como un motor y un soporte, y con mi esposo siempre lo conversamos como saber que no estás solo, porque eso ya te da una red de apoyo que me ha permitido cumplir estos sueños profesionales. Entonces, es como estas dos partes, ¿no? Y siempre intento desde la posición de ser una mujer que trabaja y que me encanta lo que hago y que soy súper dedicada, pero también soy una mujer súper eh, dedicada a mis hijos, que intento estar muy presente, que intento compartir tiempo de calidad con mi esposo, que ahora son pequeños los niños. Entonces, nunca a pesar de que incluso en el momento difícil donde todavía no estaba casada y tuve este quiebre con mi familia de salirme del camino, nunca me Ujú. sentí sola. Exacto. Entonces, tuve la red de apoyo de mi mamá, de mi hermano, mi papá, que incluso yo sé que a su manera fue la mejor manera que pudo haberme dado el camino que tengo hoy. Porque si me lo hacía fácil, tal vez no No hubiera estuvieras estado ahorita. buscando, sí, y Sí, solo me sí, hubiera hecho, dale, no pasa nada, te pago la otra carrera, y quién sabe si ahí sí decía, no, tampoco es psicología, ahora quiero ser arquitecta, ¿me entiendes? A veces cuando el camino es tan fácil, no valoras el sí, esfuerzo sí, que es poder tener educación, el esfuerzo que es poder tener sí, para el bus, para llegar a clases y salir a las 10 de la noche y ver cómo exacto. regresar a la casa. Entonces, por ahí te Muy bien. podría resumir. Muy interesante, Lu, todo lo que nos cuentas. Creo que se comparte contigo mucho de las cosas que estás hablando, el tema de prepararse, el tema de darle a pesar de las dificultades, de las circunstancias. Me parece muy chévere y ahí te quería preguntar algo. ¿Cómo ibas combinando este tema de ir madurando? Porque también si trabajas desde muy joven, vas creciendo, ¿no? Y vas creciendo y hay cosas que también te privas y hay cosas que dejas de hacer, como el tema de la juventud, por priorizar el tema de los estudios, luego crear la familia. ¿Cómo ibas logrando esto? ¿Cómo ibas madurando en el camino mientras ibas cumpliendo etapas, ¿no? Inclusive profesionalmente, que veo que te ha ido muy bien y te felicito, me parece algo chévere, pero no ha sido de la nada, ¿no? Ha sido prepararse, anticiparse. Me pareció muy, muy interesante eso, que es para mí una lección de vida eso. No esperar que las oportunidades caigan del cielo, porque solo la lluvia cae del cielo, sino hay que fabricárselas también, ¿no?
Entonces, ¿cómo ibas tú madurando, creciendo, ahora coordinando con tus niñas que entiendo que tienes, con tu esposo? ¿Y cómo fue esa etapa? O sea, cuéntanos un poquito. A veces yo creo que uno se da cuenta de la madurez solo cuando miras un poquito hacia atrás. No soy una persona que tan de vivir en el pasado, pero cuando ves las decisiones que fuiste tomando y el temple que te fue dando, tienes dos opciones: o aprendes la lección o la repites. Entonces ya depende qué tan difícil uno quiere hacer la cosa, porque si quieres seguir tercamente por una situación en la que ya sabes que no la vas a pasar bien, la vida te lo va a repetir hasta que aprendas de esa lección. Y cuando ya la superas, dices, ok, o sea, habían señales, había como digo, esta parte instintiva que yo me dejo llevar a veces mucho de lo que ya mi corazón me va moviendo. Entonces, cuando puedo ver hacia atrás y decir como, ok, en algún punto simplemente, como decía el Will, tuvimos un momento de compartir con muchos amigos, y nos encantaba la vida social, siempre me encantaba ser anfitriona de eventos en mi casa y que recibir a mis amigos más cercanos ahí. Pero cuando, por ejemplo, ya tienes una situación de trabajo, tú dices, ok, ¿cuál es mi prioridad? Y ahí yo creo que a veces inconscientemente ya vas priorizando lo que tiene más valor para ti. Y no digo lo que esté bien y mal para nadie, sino lo que a ti en realidad te genera más valor y te hace más feliz. Incluso el aprender a veces a decir que no, creo que es un acto de madurez, el aprender a conocer los límites de uno mismo, el aprender a pedir perdón y no perder esta parte de dónde está tu corazón, tu familia y tu motor real, porque la vida a veces te puede pintar cosas muy superficiales, pero si tú siempre lo sigues haciendo por el amor de hacer, por el amor de tu profesión, de crecer y no solamente por una ambición económica, el camino se vuelve más agradable y es lindo ver hacia atrás y decir qué bueno que tomé esa decisión, qué bueno que hoy mi prioridad es mi familia, qué bueno que hoy arriesgué y aposté y fui perseverante, pero también... ¿Y tú crees que maduras más en la dificultad o cuando todo sigue bien, o cuando las cosas se No, ponen definitivamente yo creo complicadas? que las piedras, o sea, sin piedras en el camino no aprendemos, o sea, no, en todo tipo de relación, en lo profesional, en tu relación de pareja, en la relación incluso con tus hijos, porque es una experiencia completamente nueva y un universo que recién voy 6 años habitando y cada día estás aprendiendo, pero a veces en las situaciones más difíciles y cuando tú te llevas un poquito al límite, es cuando sabes hasta dónde te permites llegar y hasta dónde puedes llegar también con las otras personas. Entonces, si el camino siempre fuera fácil y todo fuera, sí, llamé a mi jefe y le pedí un ascenso, chuta, Claro, tal vez no hubiera ni siquiera el claro, cualquiera lo hace. agradecimiento de valorar luego el trabajo que tienes. Pero si te ha costado, si le has pensado noches enteras, si le has apostado mucho tiempo y dedicación, obviamente cuando pasa lo agradeces y lo vives como turista, que es ahora lo que dicen, Claro. ¿no? Ver el mundo así como con esos ojos de magia porque te costó y ¿Y tú porque qué no llegó crees, del cielo. Lu, en qué etapa crees que maduraste más? ¿Con los hijos o antes de tus hijos? Ay, es que los hijos te espejean la vida Sacar totalmente. de la zona de confort, ¿no? Sí, o sea, Es durísimo. creo que todavía tengo tanto que aprender de ellos porque vienen con el amor más puro que he sentido en mi vida, o sea, y creo que de todo lo que he podido gozar de la parte profesional y no sé, comprarte el carro y el viaje y lo que sea, las cosas lindas que también pasan, todo eso junto, todas las maravillosas experiencias que he tenido la fortuna de vivir, no se compara con el segundo que vi por primera vez los ojos de mis hijos. O sea, y es algo que sigo aprendiendo y que a veces el que ya tiene 6 años me cuestiona, y es un niño muy inteligente y muy amoroso, porque ya tus decisiones al final no te afectan a ti, y eso es un acto de madurez
de entregarle ya todas tus acciones también a una persona que depende de ti. Entonces ya no es, ok, me voy a ver otra carrera y veré cómo veo Fusion. No, es como, Sí, sí. sí, cómo quiero que él tenga una calidad de vida y no hablo solamente de todo el esfuerzo que implica tener un hijo en lo económico, que sí es complicado, Claro. sino cómo puedo ser mejor o cómo puedo darle el amor que él necesita en el momento que él necesita, porque de mis acciones, de mis decisiones, él puede tener un futuro más fácil Sí. o más difícil. Genial, Lu. Más bien, bueno, queremos ir ya cerrando. La verdad es que ha sido bastante enriquecedora esta conversación. Bueno, ya el espacio en el que estamos compartiendo, también la idea es de eso, ¿no? Poder dar voz a escenarios, a personas, porque siempre en las redes sociales están los influencers, la gente importante, pero a veces no se cuentan estas historias que son reales, lo que tú viviste y que hemos vivido otras personas, que es todo este tema, ¿no? De que no siempre a veces el camino está labrado. A mí también, yo también tomé decisiones parecidas a las tuyas, cambié de algo que no quería estudiar y decidí algo que me gusta. Pero cuando tomas esas decisiones también te cuesta. No es camino, el camino no es fácil, el camino como tú dijiste tiene sus piedras, van a haber obstáculos siempre, en cualquier escenario, en la parte profesional, personal, de pareja, familia. Y también algo que creo yo que se puede complementar con el tema de la madurez es que también tienes que rodearte de personas buenas, ¿no? Está la familia, también hay amigos y bueno, cuando estás con contextos que te ayudan también a crecer, porque a veces te metes en, como tú dijiste, en empresas en las que a veces no te dejan o no te dan todas las herramientas, no puedes crecer, ¿no? Has tenido la suerte y no creo que tanto la suerte, sino tu actitud y tu trabajo te ha permitido llegar a un lugar donde has podido crecer, has podido, como tú mismo dijiste, ir creando situaciones y espacios que los has ido labrando y que te ha dado la oportunidad porque la empresa ha visto a ti esa posibilidad de poder generar algo nuevo. Entonces, yo creo que esa es la madurez. A veces también tenemos que tener situaciones complicadas y duras para poder llegar a la madurez. Pero bueno, Lu, gracias por este momento, por el espacio y bueno, le doy la palabra a Andrés para ir cerrando. Sí, gracias Lu, gracias amigo Will. Un tema súper interesante, muy enriquecedor, toda tu experiencia, cómo nos cuentas, cómo ha sido tu trajinar en el tema laboral y ahora la experiencia con los niños. Pienso que los hijos son ese punto en donde uno tiene que madurar sí o sí. Y ahí creo que se ve cuando uno se desarrolla en la edad cronológica, pero también en el tema personal, ¿no es cierto? Entonces ya tiene que uno ir siendo coherente a la edad, a las decisiones y a las acciones. Y ahí viene el tema de madurar, ¿no es cierto? Ya con los hijos uno tiene que ir priorizando, como decía Lu, es ir sabiendo qué es lo que mejor me conviene y peor si alguien está, o mejor, ¿no? Que si alguien está atrás nuestro viendo nuestros pasos, pues es necesario. Es un camino muy bonito, Lu, yo también tengo niños y niños ya grandes y es un trabajo súper arduo, es bonito irlos acompañando en cada etapa de la vida, pero el día a día con ellos es madurar en la marcha porque ellos siguen creciendo y a uno no le enseñaron cómo ir a la par. Entonces uno va ahí A la vanguardia de innovando, los... claro, ¿no? A la vanguardia inclusive de la tecnología, de lo que vive, de las nuevas experiencias, lo que los niños traen con lo que viven socialmente. Entonces es bonito, pero bueno, la idea es esto, ¿no? Madurar y sacar adelante los proyectos y pues que nos vaya súper bien. Lu, queremos darte la palabra, que nos digas alguna reflexión final. No, agradecerles, la verdad creo que fue un espacio en el que me sentí súper cómoda eh, y ojalá podamos vernos en otros diálogos hablando de la maternidad, del mezclar tal vez del rol de madre con la parte profesional, que también es como Sí, la interesante, familia. pero en el tema de madurez, solo ya para cerrar y no extenderme más, es igual tener siempre la humildad de querer aprender más y nunca pretender que ya me la sé y este es el camino y esta es la forma, sino tener la humildad suficiente para siempre estar dispuesto a aprender de algo, de alguien o de una situación, porque ahí es donde vas a poder seguir a un siguiente escalón y no estancarte. Entonces no decir, no, ya maduré, ya llegué a este límite, sino tener la humildad suficiente para estar abierto a toda la vida
y en todo el tipo de relaciones seguir aprendiendo. Gracias por este momento, este espacio, por haberte abierto a que nos escuchen otras personas. Y bueno, como tú dijiste, te tomamos la palabra, estaremos hablando de la familia, de la maternidad, cosas que tú ya las estás viviendo también. Y esto fue La Purga.